Hola bellas y bienvenidas a la cuarta videoclase de nuestro curso Adiós Toxinas. Hoy vengo a hablaros de la alimentación y su relación con las toxinas. Inicialmente, cuando hablamos de una toxina y alimentos, pues nos puede venir a la cabeza, por ejemplo, una salmonela, que es una bacteria que contamina el huevo y provoca un cuadro gastrointestinal muy potente, o por ejemplo el anisaki que tiene un pescado. Efectivamente, estos son bacterias que colonizan los alimentos y hacen que estén en malas condiciones, nosotros nos los comemos sin saberlo y enfermamos. Pero quiero recordaros también que el concepto de toxina es mucho más amplio, es decir, una toxina es cualquier sustancia que interfiere en el correcto funcionamiento del organismo. Con lo cual, no solo están estas bacterias, estos virus, etcétera, sino otras muchas cosas que es de lo que hoy os vengo a hablar. Me gustaría empezar diciendo que en las culturas, especialmente latinas, de donde yo provengo, todo lo celebramos comiendo. Es decir, tenemos una vida montada alrededor de una mesa. Nuestra vida gira en torno a la bebida, a la comida y a las celebraciones en las que abunda la comida y la bebida. Es decir, somos culturas en las que damos mucha prioridad a la comida, ¿no? Entonces, la comida no solo para nosotros es algo que nos alimenta y nos nutre, sino que tiene un factor mucho más emocional, mucho más allá. Me gustaría ahora hablar de qué estamos comiendo, ¿no? Nos han dicho y nos hemos creído que es que hay que comer de todo. Y yo desde aquí os digo que no estoy de acuerdo con eso, porque muchas de las cosas que se supone que podríamos comer, porque hay que comer de todo, son altamente tóxicas para nuestra salud. Pero la industria se ha encargado de hacernos creer que necesitamos ese tipo de alimentos porque va a facilitar nuestra vida. De hecho, cuando vamos a un supermercado, tenemos todo perfectamente empaquetadito, con unos colores súper llamativos, para que cuando pasemos con nuestro carrito de la compra vayamos metiendo una tras otra cosa, pensando en, bueno, cómo vamos a ahorrar tiempo y cómo vamos a, sobre todo, a satisfacer a nuestro paladar con toda esa comida, ¿no? Aquí vemos una foto de un aborigen australiano. Estas culturas principalmente comen bayas, frutas que van encontrando, algunos vegetales que cultivan ellos mismos o animales que cazan en libertad. Son famosos porque cazan muchas veces lagartos y los entierran bajo tierra, ¿no? Para que se queden blanditos y luego poder comérselos. Pues bien, estos aborígenes australianos no tienen ninguna enfermedad de lo que llamamos metabólica, ¿no? Es decir, no tienen colesterol, no tienen la tensión alta, no tienen diabetes, no son obesos, no tienen problemas cardiovasculares. Pero se ha visto que cuando estos aborígenes deciden pasar a vivir a la civilización, imaginamos que este señor pues decide irse a vivir a Sydney, pues empieza a comer todos los productos de este mundo desarrollado, es decir, refinados, refrescos, productos con muchísimo azúcar, con grasas saturadas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que a la larga va a tener las mismas enfermedades que va a padecer cualquier persona que está en el mundo desarrollado. Es decir, mismo riesgo de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto, enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer. Cuando hablamos también de toxinas, ¿no? En la alimentación nos puede venir, una vez hablado también de las reales toxinas, como puede ser una salmonela, la comida basura, ¿no? Digamos que la comida basura, la comida chatarra, el junk food que dicen los americanos, es el representante de todo lo que es la comida altamente tóxica, ¿no? ¿Tóxica por qué? Pues porque tiene todos los complementos. Grasas de mala calidad, harinas refinadas, salsas repletas de azúcares, patatas cocinadas en aceites también de malísima calidad, refrescos, cafeína, etcétera, etcétera. Vamos, que reúne absolutamente todas las condiciones para considerar que esta comida es altamente tóxica. Es muy curioso porque uno de los signos que tenemos para detectar cuando una persona necesita hacer un detox es que nunca se sacia de esta comida, es decir, cada vez necesita más y más. Cuando tú reconoces que tienes una adicción por cualquiera de estas comidas basura, realmente te tienes que plantear que es el momento de hacer un detox, porque es que tu cuerpo está totalmente saturado.
Vamos a ir hablando de las diferentes toxinas que hay en alimentos que consumimos en el día a día y de que quizá no seamos conscientes. Para mí, la toxina número uno, y que considero sinceramente un tipo de droga, es el azúcar. Hay verdaderos enganchados, o sea, como si fueran heroinómanos al tema del azúcar. O sea, el azúcar es una potente droga, desde aquí lo lanzo, porque la gente que está realmente enganchada no puede dejarla, necesita su dosis y si no tiene un mono, porque el azúcar lo que hace es subidones y bajones, entonces solo los puede remontar tomando más y más azúcar. Podemos decir del azúcar auténticas podríamos hablar auténticas barbaridades sobre el azúcar, pero quiero enumerar algunas de ellas para que seamos conscientes de qué supone tomar azúcar en nuestra alimentación. El azúcar puede incrementar el total de la comida ingerida, es decir, comemos mucho más. Provoca hiperactividad, ansiedad y dificultades para concentrarse. Por supuesto, aumenta rápidamente los niveles de glucosa, con lo que favorece la diabetes. Causa estreñimiento en muchos casos. Fomenta el hígado graso, causa desequilibrios hormonales, oxida mucho el cuerpo, libera muchos radicales libres y puede causar depresión y disminuye muchísimo la inmunidad. Entonces, desde aquí mi mensaje es, vamos a intentar deshacernos de esta droga de verdad, que lo único que nos aporta es eh, perjuicios, para el organismo. Vamos a hablar ahora de los lácteos. Sé que hay mucha controversia con el tema de los lácteos. Hay mucha gente que es antilácteos total y luego hay otra corriente de nutrición que es más permisiva con los lácteos. Y bueno, me gustaría contaros mi punto de vista. Sí que hay sociedades como las de Centro Europa y Norte de Europa que están acostumbradas a tomar lácteos, es decir, llevan toda la vida haciéndolo, con lo cual la leche no les sienta especialmente mal. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que está visto que hoy en día mucha gente cuando se hace más mayor empieza a no tolerar la leche. Esto es por la lactosa, porque no es capaz de digerirla, que es el azúcar de la leche. Pero estas culturas pues sí son capaces de digerirlas, con lo cual la pueden seguir tomando sin dificultad. Eso no quita que a la vez que toman esa lactosa también están tomando la caseína, que es la proteína de la leche, y esta proteína está comprobado que incrementa un factor de crecimiento de las células tumorales, con lo cual está visto que el consumo excesivo de leche de vaca está relacionado con muchos tipos de cánceres. Otro de los tóxicos que nos acompaña en el día a día es el café. Lo siento, es así, a todos nos encanta tomarnos un cafetito y se puede seguir haciendo en dosis muy moderadas, pero de verdad recordar que aunque haya una campaña ahora de que el café es buenísimo y que mejora el sistema cardiovascular, etcétera, etcétera, tiene un montón de sustancias tóxicas, sobre todo cuando lo tomamos torrefactado. Además añadimos cantidades muy, muy altas de azúcar y cuando lo mezclamos con la leche y encima añadimos, por ejemplo, un edulcorante, pues ya lo rematamos, ¿no? Porque los edulcorantes son también unas sustancias químicas muy tóxicas para el organismo, ¿vale? El aspartamo, por ejemplo, está comprobado que provoca muchísimos trastornos de salud. Hablamos ahora de las harinas refinadas, me refiero concretamente al trigo. Bueno, pues el tomar panes refinados lo único que hace es lo mismo efecto que haría más o menos el azúcar, ¿no? Las recomendaciones actuales son que hay que tomar estas harinas integrales y mejor si son con cereales que no tienen gluten, porque está visto que hay mucha gente que tiene muchas molestias últimamente intestinales, se hincha mucho después de comer, tiene muchos gases, está siempre muy molesto, a veces tiene cuadros de diarrea, de estreñimiento y está muy relacionado con el gluten. No es que sea celíaco, es decir, no es que tenga una alergia al gluten, pero cuando se reduce el gluten, pues el sistema digestivo empieza a funcionar mucho mejor. ¿Qué cereales no tienen gluten? Pues la quinoa, el arroz, el mijo, el maíz, por ejemplo, ¿vale? El alcohol, bueno, aquí no me voy a detener mucho, el alcohol es una droga, el alcohol es un tóxico y yo desde aquí digo reducir, por supuesto, el consumo y eliminar por completo en las embarazadas, puesto que es teratógeno, es decir, provoca daños en el feto. Para mí la estrella de la comida procesada, que es parte de lo que comemos hoy en día, es el fiambre. Digamos, el fiambre contiene todas las grasas de mala calidad
está hecho con todos los desechos de restos de carne y es algo que se consume muy habitualmente, pero digamos que creo que es uno de los alimentos también más tóxicos que disponemos. Vamos a hablar ahora de los precocinados. Bueno, yo desde aquí lanzo la idea de que hay que empezar a comer comida limpia y comida real, es decir, los San Jacobos no es comida real. Y además, estos precocinados les añadimos frituras en aceites de mala calidad, aceite de palma, etcétera, etcétera, o aceites a lo mejor de girasol, pero en los que se ha frito 1000 veces comida dentro y ya llega un momento que se desnaturalizan y son súper tóxicos para el cuerpo. Y además hay un factor en toda la comida precocinada, si nos fijamos, me da igual una salsa como un San Jacobo, una croqueta, etcétera, etcétera, es que son muy altas, tienen muchísimo sodio, es decir, son muy altas en sal. Y la sal es un tóxico cuando lo tomamos en cantidades muy altas también para el cuerpo. He hecho aquí una especial mención a la Coca-Cola, Coca-Cola, refrescos, bueno, refrescos de cola. Hay muchísima gente que tiene verdadera adicción a los refrescos de cola, lo llevan, digamos, mamando desde la infancia, toda la vida han comido con Coca-Cola y de verdad no lo pueden dejar. Muchos de ellos creen que como es light, pues de ahí me salvo porque no tiene azúcar, pero insisto, lo light tiene aspartamos y otra serie de edulcorantes altamente tóxicos. A esto hay de unir que como son bebidas carbonatadas, lo que hacen es restar un poco el calcio de los huesos y a la larga pueden provocar osteoporosis. Aquí está una foto de una de las margarinas más famosas, por lo menos en mi país, en España, y siempre se ha tomado porque se ha pensado que la margarina era mucho más sana que la mantequilla. Bueno, pues desde aquí os digo que la mantequilla es una grasa natural y la margarina, para que sea sólida, ha tenido que sufrir un proceso químico en el que hace que su grasa sea una grasa trans que es altamente tóxica para el cuerpo. Entonces, en general, vamos a hacer un repaso de qué convierte en tóxica nuestra comida. Pues bien, cuando comemos comida importada, en vez de comer comida de la región, de la estación, pues se ha tenido que trasladar y muchas veces les ponen muchos conservantes para que llegue a nuestros países de origen. Es decir, si queremos comer a veces mangos y vivimos en Suecia, pues bueno, ese mango ha tenido que venir en barco durante un montón de tiempo, lo habrán cogido cuando está muy verde, es una fruta madurada y le han tenido que poner conservantes para que llegue bien a su final. Además vienen envasadas en plásticos que, como ya hemos hablado, tiene muchísimo bisfenol y este bisfenol es un tóxico que pasa a los alimentos. Muchos tienen muchos pesticidas y no son de origen ecológico, se someten a radiaciones para que se puedan conservar. En el caso de la ganadería no ecológica, les meten muchísimas hormonas para que crezcan más rápido e incluso antibióticos. Está visto que hay en leche de las vacas porque se les da para cuando las explotan y necesitan ordeñarlas con esas máquinas, pues para prevenir las mastitis, pues las dan muchísimos antibióticos. Y luego hay otra cosa que convierte en tóxica nuestra comida, es que cuando lavamos las frutas y las verduras con estos potingues que nos venden, que tienen parte de amoníaco para quitar todas las supuestas bacterias, etcétera, etcétera, lo que hacemos es también cargarnos toda nuestra flora intestinal. Lo curioso de todo es que cuando acabamos enfermando, lo que hacemos es acabar en el hospital, ¿no? Con problemas cardíacos, diabetes, etcétera, etcétera, y nos encontramos que la comida del hospital es todavía peor a lo que estamos comiendo nosotros habitualmente. Entonces, ¿qué comemos? Pues bien, una alimentación alta en nutrientes y baja en toxinas sería una alimentación de la región, o sea, de los productos que hay en tu tierra, que sea de temporada. Pues las fresas no las hay en diciembre y las naranjas no las tenemos en agosto. Que sea fresca, productos frescos y siempre que podamos ecológicos. Comida real, es decir, huevos, lentejas, pollo, manzanas, peras. Los San Jacobos, las patatas fritas y los raviolis de lata no son comida real. Basada en el mundo vegetal. Si tomamos carne de ganadería ecológica, el pescado ha de ser azul, mejor pequeño y salvaje. Endulzantes naturales, por ejemplo el azúcar de coco, la stevia. Tomamos harinas integrales, reducimos al máximo el alcohol, el café y la sal. Y algo muy importante que se nos va olvidando, que es cocinar cada día. Bueno, para mí es una de las claves. Se nos ha olvidado cocinar. Y esto nos hace que cuando compramos estos productos frescos, los elaboramos en casa, sabemos exactamente qué le estamos poniendo. Con lo cual tienen muchísimo menos riesgo, muchas menos toxinas.
Y bueno, pues aquí acaba la videoclase de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos ya en la quinta y última la semana.